Quédate un momento conmigo. No tienes que hacer nada más ahora mismo. Solo escuchar. Quiero empezar con una pregunta que tal vez te incomode un poco, porque a mí también me incomodó la primera vez que me la hicieron. ¿Y si Dios nunca dejó de hablarte? ¿Y si todo este tiempo en que tú creías que guardaba silencio, en realidad te estaba hablando, pero esperabas que sonara como un trueno cuando Él siempre te habló como un susurro? Piénsalo despacio. Porque hay una diferencia enorme entre un Dios que se quedó callado y un Dios que habla bajito en medio de una vida que aprendió a vivir a gritos. Si alguna vez sentiste que rezas y le hablas al techo, que pides una señal y no llega nada, que ves a otras personas hablar de Dios con una confianza que tú no encuentras por ningún lado, quédate. Porque creo que hoy vamos a entender algo juntos. Algo que quizás cambie la forma en que escuchas el resto de tu vida. Y no te lo digo desde un lugar de certeza, como si yo lo tuviera todo resuelto y tú no. Te lo digo como alguien que también ha pasado noches enteras esperando una respuesta que no parecía llegar. Como alguien que también, más de una vez, sintió que estaba hablando con el vacío. Así que esto no es una clase. Es más bien una conversación entre dos personas que buscan lo mismo. Tú y yo, por un rato, intentando entender cómo se escucha a Dios cuando la vida hace demasiado ruido. Déjame contarte lo que le pasa a casi todo el mundo, aunque casi nadie lo dice en voz alta. Llega un punto en la vida en que empiezas a pedir dirección. No pides un milagro espectacular. No pides ganar la lotería ni que se abra el mar delante de ti. Pides algo mucho más sencillo y mucho más desesperado. Pides saber qué hacer. Pides una señal de que vas por el camino correcto. Pides sentir, aunque sea por un segundo, que no estás solo en esto. Y rezas. A tu manera, como puedes, con las palabras que tienes. A veces rezas con rabia, a veces con lágrimas, a veces solo con un suspiro largo en la oscuridad antes de dormir. Y esperas una respuesta. Pero la respuesta no llega. ¿O eso te parece? Pasan los días, pasan las semanas, y el silencio se vuelve cada vez más pesado. Y entonces empieza lo peor. No el problema en sí, sino lo que el silencio te hace creer. Empiezas a pensar que quizás Dios está ocupado con cosas más importantes. Que quizás hiciste algo que te dejó fuera de su lista. Que quizás los demás sí le escuchan, pero tú no, porque hay algo roto en ti, algo que no funciona como debería. Y esa es una de las soledades más profundas que existen. La soledad de sentir que hasta Dios se quedó callado contigo. Porque uno puede soportar muchas cosas. Puede soportar la incertidumbre, el cansancio, incluso el dolor. Lo que cuesta más soportar es la sensación de estar solo en medio de todo eso. De que no hay nadie escuchando del otro lado. De que el cielo, sobre tu cabeza, está vacío. Y lo peor es que esa sensación suele llegar justo en los momentos en que más necesitas saber que no lo estás. Justo cuando estás más roto, más perdido, más al límite, es cuando el silencio parece más grande. Y entonces empiezas a hacerte preguntas que no le dices a nadie. ¿Será que no rezo bien? ¿Será que no tengo suficiente fe? ¿Será que los demás tienen una línea directa con Dios que a mí, por algún motivo, se me cortó? Y cada una de esas preguntas te hunde un poco más, porque convierte el silencio en una acusación, como si el problema fueras tú. Quiero que sepas algo antes de seguir. Esa sensación no es una prueba de que estés lejos de Dios. Es, casi siempre, una prueba de que has estado escuchando en el lugar equivocado. Y eso, créeme, tiene arreglo. Déjame contarte una historia. Es la historia de alguien como tú, como yo, como casi todos. Imagina a una mujer. La voy a llamar Elena, aunque podría tener cualquier nombre, podría ser tú. Elena estaba pasando por una de esas épocas en que todo parece estar en suspenso. Una decisión enorme delante de ella, de esas que no te dejan dormir. Una relación que se había terminado, un trabajo que ya no la llenaba, y la sensación constante de estar parada en una encrucijada sin ningún cartel que le dijera por dónde seguir. Y Elena hacía lo que casi todos hacemos. Pedía una señal. Le decía a Dios, con toda su alma, dame una señal clara. Algo que no pueda confundir. Algo grande, evidente, imposible de ignorar.
Y por dentro, sin darse cuenta, estaba esperando un rayo, una voz desde el cielo, un cartel gigante con su nombre escrito. Lo que Elena no veía, porque casi nadie lo ve cuando está dentro de la tormenta, es que ella misma vivía huyendo del silencio. En cuanto llegaba a casa, encendía la televisión, aunque no la mirara, solo para que hubiera ruido. En cuanto sentía un momento de quietud, tomaba el teléfono y se perdía en una pantalla durante una hora sin darse cuenta. Llenaba cada hueco, cada pausa, cada silencio, porque el silencio le daba miedo. En el silencio aparecían las preguntas que no quería escuchar, y entonces lo tapaba, lo llenaba, lo ahogaba con cualquier cosa. Pero su vida, como la tuya, como la mía, estaba llena de ruido. El teléfono que vibraba cada pocos minutos. La televisión de fondo para no sentir el silencio. Las conversaciones que llenaban las horas. Los planes, las prisas, las listas de cosas pendientes. La cabeza que no paraba de dar vueltas, repasando el pasado y ensayando el futuro, todo al mismo tiempo. Y en medio de todo ese ruido, Elena pedía a gritos una señal. Y no oía nada. Y cada noche que pasaba sin respuesta, se sentía un poco más sola y un poco más convencida de que Dios se había olvidado de ella. Quiero que dejes a Elena ahí por un momento, en esa noche, en ese silencio. Y quiero llevarte a otra historia, mucho más antigua, porque cuando la escuches vas a entender lo que a Elena le estaba pasando. Y quizás lo que a ti también. Hubo un hombre, hace muchísimo tiempo, llamado Elías. Y este hombre estaba agotado. No cansado de un día difícil, agotado del alma. Había llegado a un punto en que estaba tan vacío, tan vencido, que se sentó debajo de un árbol en el desierto y le pidió a Dios que lo dejara morir. Quizás conozcas ese lugar. Quizás hayas estado ahí. Ese punto donde ya no pides cosas, solo pides descansar de todo. Y Dios lo llevó hasta una montaña, y le dijo que se quedara ahí, que iba a pasar. Y entonces vino un viento, pero no un viento cualquiera. Un viento tan fuerte que partía las montañas y rompía las rocas. Algo enorme, espectacular, imposible de ignorar. Justo el tipo de señal que Elena estaba esperando. Justo el tipo de señal que tú y yo esperamos. Pero dice la historia que Dios no estaba en el viento. Y después del viento vino un terremoto, que hizo temblar la tierra entera. Pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Y después del terremoto vino un fuego. Y Dios tampoco estaba en el fuego. Y luego, después de todo aquel estruendo, después de todo aquel poder, vino algo que casi nadie habría notado. Algo que la propia Biblia describe como un susurro apacible y delicado. Un sonido suave. Una brisa que apenas se oye. Y ahí, justo ahí, en lo más pequeño y lo más silencioso, estaba Dios. Quiero que te quedes con esa imagen, porque lo cambia todo. Elías, el hombre que esperaba que Dios apareciera en el viento y en el fuego, tuvo que aprender que Dios prefería el susurro, que la voz más importante del universo no grita, habla bajito. Y ahora vuelve conmigo a Elena, en su noche, esperando su rayo, su viento, su fuego, pidiendo a gritos algo enorme, sin darse cuenta de que estaba haciendo tanto ruido por dentro y por fuera que jamás habría escuchado un susurro aunque lo tuviera al lado. Hasta que una noche, agotada de pedir, Elena hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Dejó de exigir. Apagó el teléfono. Apagó la televisión. Se sentó en el borde de su cama, en el silencio, y por primera vez en meses no pidió nada. Solo se quedó quieta. Y dijo, casi sin voz, está bien. Aquí estoy. Te escucho. Y no pasó nada espectacular. No hubo rayos. No hubo voces desde el cielo. Pero en ese silencio, Elena empezó a notar cosas que siempre habían estado ahí. Recordó una frase que una amiga le había dicho semanas atrás, casi de pasada, y que de pronto cobraba un sentido nuevo. Sintió una calma extraña, una certeza tranquila sobre qué paso dar, que no venía del miedo ni de la prisa, sino de un lugar más hondo. Se acordó de una puerta que se había cerrado y que tanto la había dolido, y entendió, por primera vez, hacia donde la estaba empujando ese cierre. Y mientras seguía ahí sentada, en esa quietud que al principio le había dado tanto miedo, las lágrimas le empezaron a caer. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, porque por primera vez en meses, Elena no se sintió sola. Sintió que alguien había estado ahí todo el tiempo, en la habitación de al lado,
esperando con paciencia a que ella dejara de gritar para poder hablarle bajito. Y comprendió algo que la dejó sin aliento. La señal nunca había faltado. Dios le había estado hablando todo el tiempo, a través de esa amiga, a través de esa calma, a través de esa puerta cerrada, a través de cosas pequeñas, suaves, fáciles de ignorar. El problema nunca fue que Dios callara. El problema fue que ella estaba esperando un trueno, y Él siempre le había hablado en un susurro. Y quizás lo más doloroso, pero también lo más liberador, fue darse cuenta de cuántas veces, a lo largo de los años, Dios le había hablado así, y ella simplemente no se había detenido a escuchar. Cuántos susurros había dejado pasar mientras esperaba el trueno que nunca iba a llegar, porque no era así como Él hablaba. Quiero detenerme aquí contigo, porque esta es la parte que de verdad importa. ¿Por qué? ¿Por qué Dios elige el susurro y no el grito? ¿Por qué se esconde en lo pequeño cuando podría hacer temblar el cielo entero para que no quede ninguna duda? Creo que la respuesta es una de las cosas más tiernas que existen. Un grito te hace retroceder. Un susurro te obliga a acercarte. Cuando alguien te grita, te alejas para protegerte. Pero cuando alguien te habla muy bajito, casi al oído, tienes que acercarte, tienes que quedarte quieto, tienes que prestar toda tu atención. Dios habla en susurros no porque esté lejos, sino porque quiere que te acerques. La voz suave es una invitación a la intimidad. En el libro de Conversaciones con Dios hay una idea que toca exactamente este punto, y que a mí me reconfortó muchísimo cuando la leí. La idea es que Dios se comunica con nosotros todo el tiempo, no de vez en cuando, no solo en los momentos solemnes, todo el tiempo, y no solo con palabras. Habla a través de los sentimientos, a través de los pensamientos que llegan de pronto, a través de las experiencias que vivimos, a través de las personas que se cruzan en nuestro camino justo cuando las necesitamos. El silencio nunca fue su ausencia. El silencio fue, muchas veces, nuestra forma de no querer reconocer los medios por los que ya nos estaba hablando. Porque a veces, seamos honestos, no queremos un susurro, queremos una factura detallada. Queremos que Dios nos hable de la forma exacta que nosotros decidimos de antemano, y si no lo hace así, decimos que no hay respuesta. Pero la respuesta llegó. Llegó en la forma de una calma, de una palabra ajena, de una intuición, de un encuentro. Solo que no tenía la forma que exigíamos. Y aquí entra algo que un curso de milagros explica de una manera que me parece profundamente verdadera. Dentro de cada uno de nosotros hay, en realidad, dos voces. Una es la voz del miedo. Es ruidosa, insistente, urgente. Es la que te repite que algo va a salir mal, que no eres suficiente, que tienes que controlarlo todo, que el mundo es un lugar peligroso. Y hay otra voz, mucho más callada. La voz de la paz. La que te recuerda quién eres de verdad, la que te tranquiliza, la que te dice que todo va a estar bien aunque ahora mismo no entiendas cómo. Y el problema no es que la voz de la paz haya desaparecido. El problema es que el miedo hace tanto escándalo que apenas la dejamos oír. El miedo grita, el amor susurra, y nosotros, entrenados por un mundo entero a vivir en alerta, nos acostumbramos a escuchar al que grita más fuerte. Y fíjate qué injusto es eso. Le damos toda nuestra atención a la voz que nos hace daño, a la que nos llena de miedo y de prisa, simplemente porque grita más. Y le damos casi nada a la voz que nos sanaría, a la que nos calma, simplemente porque habla bajito. Nos hemos vuelto expertos en escuchar lo que nos asusta y sordos a lo que nos salva. Hay un mundo entero diseñado para mantenerte en ese estado. Un mundo que vive de tu prisa, de tu ansiedad, de tu necesidad de tenerlo todo bajo control. Un mundo que llena cada segundo de tu día con estímulos para que nunca, jamás, te quedes a solas contigo mismo en silencio. Y en medio de todo ese ruido organizado, la voz suave de Dios sigue ahí, paciente, sin competir, sin gritar más fuerte para hacerse oír. Porque no es su estilo. Él no va a gritar para ganarle al ruido del mundo. Él espera a que tú bajes el volumen. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que escuchar la voz de Dios no es aprender algo nuevo y difícil. No es un don raro reservado para unos pocos elegidos. Es, más bien, desaprender el ruido. Es bajar el volumen del miedo lo suficiente como para volver a oír lo que siempre estuvo sonando por debajo. Hay otra historia antigua que me encanta para esto. La de un niño llamado Samuel. Una noche, mientras dormía, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Y se levantó, seguro de que era una persona quien lo llamaba. Pero no había nadie. Volvió a acostarse, y volvió a oír su nombre. Y otra vez se levantó, confundido.
Tardó en darse cuenta de que esa voz no venía de afuera. Era Dios, que lo llamaba. Y cuando por fin lo entendió, lo único que tuvo que hacer fue responder con una frase muy sencilla: habla, que tu siervo escucha. Me conmueve que esa fuera toda la respuesta. No tuvo que volverse perfecto. No tuvo que entenderlo todo. Solo tuvo que dejar de buscar la voz afuera, reconocer que venía de un lugar más hondo, y decir: aquí estoy, escucho. Y eso, creo yo, es lo único que Dios te ha estado pidiendo. No que seas perfecto. No que lo tengas todo claro. Solo que te quedes quieto el tiempo suficiente para escuchar, y que respondas: aquí estoy. Piensa en cuántas formas tiene Dios de hablarte que tal vez nunca consideraste. A través de un sueño que no se te borra de la cabeza. A través de una canción que aparece justo en el momento exacto. A través de un desconocido que te dice algo que parecía pensado solo para ti. A través de un libro que se abre en la página precisa. A través de esa intuición que te dice que llames a alguien, y resulta que esa persona te necesitaba. Dios no tiene un solo idioma. Habla en 1000 dialectos distintos, todos suaves, todos fáciles de pasar por alto si vas demasiado rápido. Aprender a escucharlo es, sobre todo, aprender a ir más despacio. Ahora bien, todo esto está muy bien para reflexionar, pero tú probablemente estás pensando: de acuerdo, ¿y qué hago mañana cuando me despierte y la vida vuelva a llenarse de ruido? Porque las ideas bonitas duran poco si no se convierten en algo que puedas vivir. Así que déjame compartirte algunas cosas sencillas. No reglas, no deberes religiosos, solo gestos pequeños, como el susurro mismo. Lo primero, y lo más difícil al principio, es crear silencio. Aunque sean 5 minutos al día. 5 minutos sin pantallas, sin música, sin nadie hablando. 5 minutos en los que, por una vez, no le pidas nada a Dios. Solo te quedes ahí, en silencio, dispuesto a escuchar en lugar de hablar. Te va a costar. La mente va a querer llenarlo todo. No pasa nada. El silencio es el lugar donde el susurro por fin se vuelve audible. Lo segundo es prestar atención a lo que se repite. Cuando una misma idea vuelve una y otra vez, cuando un mismo nombre aparece de nuevo, cuando una sensación regresa sin que la llames, vale la pena detenerse. Muchas veces Dios no nos habla una sola vez con un trueno. Nos habla muchas veces con suavidad, insistiendo con dulzura, hasta que por fin notamos lo que nos quiere mostrar. Lo tercero es usar la paz como una brújula. Esto es importante. Aprende a notar la diferencia entre lo que te deja en calma y lo que te deja agitado. Lo que viene de Dios, aunque sea un camino difícil, suele dejar una paz de fondo, una sensación de que estás donde tienes que estar. Lo que viene del miedo deja inquietud, prisa, esa urgencia ansiosa de tener que resolverlo todo ya. Cuando dudes entre dos caminos, pregúntate cuál de los dos te deja en paz por dentro. No cuál es más fácil, cuál te deja en paz. Esa suele ser la dirección del susurro. Y lo cuarto, quizás lo más bonito. Al final del día, en lugar de repasar todo lo que salió mal, tómate un momento para recordar donde sentiste claridad, donde apareció una calma inesperada, quien te dijo algo que necesitabas oír. Qué pequeña coincidencia te hizo pensar. Vas a empezar a notar que esas cosas pasan mucho más seguido de lo que creías. No es que de pronto Dios empiece a hablarte más. Es que por fin estás empezando a escuchar. Quiero que respires hondo conmigo un segundo, antes de terminar. Porque hay algo que necesito que te lleves de aquí. Si llegaste a este momento sintiendo que Dios te había abandonado, quiero que sepas que probablemente no estabas tan lejos de Él como creías. La distancia que sentías no era la distancia entre tú y Dios. Era la distancia entre tú y el silencio. Y esa distancia se puede cruzar. Hoy mismo, esta noche, el silencio que sentías no era ausencia. Muchas veces el silencio de Dios no significa que se haya ido, sino que está hablando tan suave que el ruido de tu vida no te dejaba oírlo. Y eso significa que la voz que tanto buscabas no estaba en otro lado. Estaba cerca, más cerca de lo que imaginas, esperando, con una paciencia infinita, a que bajaras la guardia el tiempo suficiente para escucharla. No tienes que volverte una persona perfecta. No tienes que entenderlo todo de golpe. Aprender a escuchar la voz de Dios no es un examen que puedas aprobar o reprobar. Es un camino. Y en los caminos uno avanza despacio, a veces tropieza, a veces se detiene, y eso también está bien. Lo único que se te pide es seguir caminando, con el oído atento al susurro. Así que esta noche, antes de dormir, te invito a hacer lo que hizo Elena. Apaga el ruido, quédate quieto,
Y en lugar de pedir, solo di, aunque sea en un susurro tan suave como el suyo, aquí estoy, te escucho. Y luego escucha, no lo que quieres oír, no el trueno que esperabas. Escucha lo suave, lo pequeño, lo que apenas se nota, porque ahí, casi siempre, es donde Él ha estado todo el tiempo. Antes de que te vayas, quiero pedirte algo. Si algo de esto te tocó por dentro, si alguna parte de este mensaje sentías que necesitabas escucharla hoy, cuéntamelo en los comentarios. Dime, ¿en qué momento de tu vida sentiste que Dios te hablaba en un susurro y tú casi no lo notas? Me encantaría leerte, porque a veces, leer la experiencia de otra persona es justo el susurro que alguien más necesitaba. Y si quieres que sigamos recorriendo este camino juntos, aprendiendo a escuchar esa voz suave en medio del ruido de la vida, suscríbete a Susurros de Dios. No estás solo en esto. Nunca lo estuviste. Quédate en paz. Y escucha. Él sigue hablando.